آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثنى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de Yusuf: así es como le dimos una posición a Yusuf en la tierra, asentándose en ella donde quisiera. Nusibu bi rahmatina man nasha, alcanzamos con nuestra misericordia a quien queremos y no dejamos que se pierda la recompensa de los que hacen el bien, de los muslimin. No dejamos que se pierda la recompensa de los que hacen el bien, pero la recompensa de la otra vida es mejor para aquellos que creen وَكَانُوا يَتَّقُونَ y tienen taqwa de Allah. La rahma a la que se refiere la aleya en primera instancia es en este mundo. De la misma manera que la recompensa de la que habla es en primera instancia es en este mundo, cuando Allah dice no dejamos que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Y todo ello porque luego Allah dice
y la recompensa del ákhira, de la otra vida, es mejor para los que creen y tienen temor de Allah. De manera que Allah lo primero que hace en estas aleyas, que forman parte de la sura de Yusuf, que es una sura como todo el Corán, pero especialmente la sura de Yusuf, en la que Allah comienza diciendo, no al principio, pero a partir de la segunda aleya, vamos a contarte la más hermosa de las historias. Y la sura de Yusuf contiene la historia de Yusuf en su totalidad, destacando como Allah hace en el Corán las cuestiones esenciales. No es un relato pormenorizado, es un relato en el que Allah pone de manifiesto aquello que nos interesa, aquello que es para nosotros, aquello de lo que podemos extraer una lección clara y abiertamente. Lo primero que Allah hace en estas aleyas es decir que su misericordia en este mundo alcanza a quien Él quiere de sus siervos, tanto si es creyente como si es kafir, tanto si es obediente como si es desobediente. Pero que los que hacen el bien, el muhsinun, necesariamente tendrán su recompensa en este mundo, y luego además añade que tendrán la recompensa en la otra vida, que es mejor que todo ello para aquellos que creen y tienen temor de Allah. Esto es una indicación de que Allah le dio a Yusuf lo mejor de este mundo y lo mejor del otro. Él es el ejemplo de aquel a quien Allah le dio este mundo y el otro. Tenemos que pensar, tenemos que recordar y saber que la historia de Yusuf transcurre en un espacio de tiempo que, según algunos comentaristas, son 25 años, en los que Yusuf pasa por todo tipo de peripecias, como es sabido, desde que sus hermanos lo arrojan al aljibe para deshacerse de él, y luego cómo es vendido, cómo es llevado a Misr, y allí el Aziz, que era un cargo del gobierno de Misr, que era el que se ocupaba de los almacenes de granos, cereales, que era algo esencial en Misr, en Egipto, junto con su mujer, lo toman bajo su servicio, y luego pasa lo que todos sabemos, etcétera, etcétera, y acaba encarcelado. Esta aliyah nos indica tres beneficios, tres provechos o tres lecciones, como lo queramos llamar. La primera es cómo se elogia, es elogiado lo que en árabe se llama at-ta'anni. At-ta'anni significa no tener prisa, ser prudente, ser moderado, contenerse, tener cautela, at-ta'anni. Allah elogia at-ta'anni en todos los asuntos, incluso en asuntos que sean majestuosos, que sean fuertes. Porque el ta'anni, el tomarse las cosas con calma, con cautela, con prudencia, el no precipitarse al actuar forma parte de tener intelecto, de tener firmeza, de tener tranquilidad de corazón. Y en esta aliyah también se censura al-ayala, el tener prisa. Y no hay que confundir al-ayala con al-sur'a. Ambas cosas en árabe las podemos traducir en español como prisa, pero al-ayala es ese estado de nervios que te toma interiormente. Al-sur'a es la prisa en el sentido de la diligencia. Al-sur'a es algo loable, el afrontar los asuntos con diligencia, con prontitud. Al-ayala, que es ese estado de nerviosismo interno, esa falta de paciencia, es censurable. En el hadith se dice: "Al-ta'anni min ar-Rahman wa al-ayalatu min ash-shaytan". El ta'anni, la cautela,
el no tener prisa, el no precipitarse, tener calma, procede del misericordioso, mientras que al-ayala, la prisa, procede del shaitán. Shaitán es el que nos mete esa prisa que cambia nuestro estado, esa prisa que nos estresa, como se dice ahora. Es esa prisa en la que queremos tener las cosas bajo control, que no es lo mismo que la diligencia, que la prontitud en llevar a cabo las cosas. No tiene nada que ver. Una afecta a los miembros, el sur'a, la prisa mientras que el corazón está tranquilo. La otra, el corazón está agitado. Y muchas veces al-ayala produce resultados negativos. Otra cosa que se puede extraer de estas aleyas, y para eso iré un poco más arriba de las aleyas que he recitado, es que uno no debe considerarse puro, o no debe considerarse que ya lo ha conseguido, llegue al estado que llegue. Porque unas aleyas más arriba de aquellas que he empezado a recitar, un poco más arriba, Allah dice, lo pone en palabras de Yusuf, y hay quien dice que son palabras de Zuleifa, que era la mujer del Aziz, la que lo pretendió. Pero casi todo apunta a que son palabras del propio Yusuf, alayhi salam. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. No me declaro inocente a mí mismo, es decir, no me considero a salvo de cometer el mal, no me considero a salvo de nada. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', en verdad el nafs, el ego, el alma, lo que somos nosotros mismos, ordena con insistencia, por eso dice ammaratun, es una forma intensiva, ordena insistentemente el mal, illa ma rahima rabbi, excepto aquello de lo que mi Señor tenga misericordia. Es cierto que mi Señor es perdonador, compasivo. Esa es la segunda lección que se extrae de estas aleyas que estoy comentando. Y que tienen que ver, estas aleyas tienen que ver con cuando ya queda clara la inocencia de Yusuf, cuando adivina el sueño que había tenido Firaún, cuando se sabe quién es, entonces al-Malik, como dice el rey, Firaún, el Firaún de ese momento, Firaún es un nombre, es como César. Firaún fue un nombre propio, aquel Firaún de la época de Musa, alayhi salam, y por extensión todos los reyes de Egipto fueron llamados Firaún, que es lo que nos ha llegado a nosotros como faraón. Dice la ley siguiente a la que he dicho antes. Y dijo el rey, tráedmelo, que lo voy a tomar para mí. Astahliskum li nafsi. فلما كلمه y cuando le hubo hablado قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Hoy estás junto a nosotros, le dice el rey. Habla también en plural majestático, que es un plural que Allah utiliza en el Corán muchas veces hablando de sí mismo y que nosotros traducimos como nos. En verdad, hoy estás junto a nos, makinun, firmemente establecido, amín, a salvo, digno de confianza y a salvo de todo mal. Entonces Yusuf le dice, qala ij'alni ala khaza'ini al-ardi inni hafidun alim. Ponme al cargo de los almacenes de la tierra, es decir, los almacenes de granos, que era un cargo muy importante, y que era el cargo que tenía el esposo de Zuleifa. Ponme al cargo de los almacenes de la tierra, en verdad yo soy hafidun alim, soy alguien que protege las cosas, que guarda las cosas, y soy conocedor, y sé. Entonces, cuando Allah dice las aleyas con las que he empezado la juzgar, y así es como establecimos, o le dimos poder, o le dimos una posición a Yusuf en la tierra,
le disponía en la que se asentaba y disponía donde quería. El tercer conocimiento, la tercera lección que podemos sacar de estas aleyas, entre otras, porque el Corán, y eso tenemos que saberlo, no está cerrado. Cada uno de nosotros que lea el Corán, cada uno de nosotros que lea o recite estas aleyas, pudiera ser que Allah le dé un conocimiento de ellas, pudiera ser que Allah le dé una apertura a un conocimiento de ellas. Nada ha sido cerrado. En una ocasión le preguntaron a Ali, que Allah ennoblezca su faz, el mensajero de Allah os ha dado algo que no le haya dado a los demás, os ha dado algo especial a vosotros o gente de la casa. Y él dijo, no, solo de entender un conocimiento que podríamos tener del Corán. Es decir, Sallallahu Alaihi Wasallam no les dio nada que no le diera a los demás, porque todo lo que Sallallahu Alaihi Wasallam dio, en términos generales, lo dio para todo el mundo. Pero lo que sí tenía a Ali, que Allah ennoblezca su faz, y otros, era un conocimiento, una apertura al Corán que puede que otros no tuvieran. Y eso no ha sido cerrado. De manera, una tercera lección de estas aleyas es un consuelo para la gente que está siendo sometida a una prueba por parte de Allah. Siempre que ellos acompañen esa prueba a la que se ven sometidos con hacer el bien y con tener temor de Allah, entonces Allah les anuncia que tendrán preeminencia después de haber sido humillados, que serán enriquecidos después de haber sido pobres, y que les dará auxilio y victoria después de haber estado oprimidos. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Dice Allah en otra aleya, esta hacia el final de la Surat al-Hajj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Y así hasta el final de la sura. Dice, o vosotros que creéis, inclinaos, hacer el rukú, wasjudu, postraos, hacer sujud, adorad a vuestro Señor y haced el bien para que así podáis tener éxito. Y esforzaos por Allah como hay que esforzarse. Haqqa jihadi. Él os ha elegido y no ha puesto en vuestra práctica de adoración, en vuestro día, ninguna estrechez, ninguna dificultad, nada que no se pueda llevar a cabo, en definitiva.
Allah subhanahu wa ta'ala ordena en primer lugar en estas aleyas el salat que es un tipo de adoración. En segundo lugar, ordena la adoración, que es un tipo, una parte de hacer el bien. Y en tercer lugar, ordena hacer el bien, que es más amplio que la adoración y que de hecho forma parte de la adoración en el sentido amplio de la palabra. Hay una adoración que es inclinarse, postrarse, que es el salat, y que es explícita, porque uno se inclina, hace una reverencia ante Allah, se postra ante Allah, no ante nadie más. Eso es el salat. Y luego dice, adorad a vuestro Señor, servid a vuestro Señor. Y la adoración, tal y como explicó Ibn Abbas, que ahora tengo parecido con él, es conocimiento. Conoced a vuestro Señor. Y ese es el bien, que es algo más amplio para que así poder tener éxito. Y luego dice, y esforzaos por Allah, haqqa jihad, con su verdadero jihad, como hay que esforzarse por él. Él los ha elegido y no ha puesto en el din ningún obstáculo, ninguna dificultad. Allah dice en el Corán, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Y aquellos que se esfuerzan por nosotros, por nuestra causa, o aquellos que se esfuerzan por acercarnos, por acercarse a nosotros, por conocernos, por adorarnos como Allah debe ser adorado, aquellos que se esfuerzan en eso, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, les guiaremos nuestros caminos. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, y en verdad que Allah, y utiliza dos palabras de énfasis, inna, y luego cuando dice لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, esa لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, en verdad que Allah está con los que hacen el bien. Antes habíamos dicho, Allah había dicho en la primera parte de la juzba, que Allah no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Ahora Allah nos dice que Allah está con los que hacen el bien. Esto tiene que ver con un hadith archiconocido por todos nosotros, en el que Abu Huraira, que Allah se complació con él, dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, en verdad Allah sea ensalzado, dice, lo cual significa que es un hadith qudsi. Es un hadith en el que Allah habla con palabras del mensajero, a través del mensajero. El hadith dice, Man adani waliya faqad adantuhu bil harb. El que se me enemista con un amigo mío, dice Allah, le declaro la guerra. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya, y no se acerca a mí, mi siervo, con algo que yo ame más. Escuchemos lo que Allah nos dice. No se acerca a mí, mi siervo, con algo que yo ame más que aquello que yo he hecho preceptivo, que aquello que yo le he hecho preceptivo. Y no deja a mi siervo de acercarse a mí con al-nawafil, con lo extraordinario, con lo que va más allá de lo preceptivo. Y ahí entra eso que decía la aleya, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, y hacerse el bien para que así podáis tener éxito. La aleya decía, اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Inclinaos, postraos, adorad a vuestro Señor y haced el bien para que así podáis tener éxito. Y mi siervo continúa acercándose a mí con aquello que es voluntario, que no es preceptivo, hasta que yo lo amo. Y una vez que lo he amado, una vez que lo amo, dice Allah, soy el oído con el que oye, la vista con la que ve, la mano con la que toma, con la que agarra las cosas, el pie con el que anda. Y si me pide, le doy. Y si busca refugio en mí, se lo concedo.
Subhanallah. De manera que Allah nos está diciendo, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Esforzaos por Allah como hay que esforzarse por Allah. Y esforzarse por Allah en un sentido no es ni más ni menos que poner en práctica este hadith. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم يا رب فرج عنا وعن جميع المسلمين ما هم فيه، فرج عنا وعن جميع المسلمين ما هم فيه، فرج عنا وعن جميع المسلمين ما هم فيه. اللهم te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendícelos, tengan la tendencia que tengan. Aquellos que no estén bien orientados, oriéntalos por tu misericordia, por tu poder. Oh Allah, bendice especialmente a aquellos musulmanes que están en dificultad. Dales paciencia, dales cercanía a ti a través de esa dificultad. Y haz que estén siempre presentes en nuestros dudas, en nuestras mejores intenciones y en nuestras acciones. Oh Allah, bendice esta tierra, bendice esta ciudad. Manténla a salvo de todo mal, de toda tribulación, de toda fitna, de toda calamidad. Bendice todos los lugares de esta ciudad en los que eres adorado. Las mezquitas, los lugares de trabajo y las casas. Bendice especialmente esta mezquita en la que nos encontramos. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice todo lo que ocurre en ella. Bendice a todos aquellos que la mantienen limpia y en condiciones para que eso sea posible. Bendice a aquellos que dan sadaqa para que se pueda mantener. Oh Allah, bendícenos a nosotros, a todos nosotros, a nuestras familias y a nuestra descendencia. Pasa por alto nuestras faltas y perdona nuestros errores. Bendice al Emir Sid Ibrahim. Bendícelo con conocimiento, con apoyo y con ayuda en tu camino. Bendícelo en su empeño para recoger y repartir el zakat. Haz que entendamos que a pesar de las dificultades, que a pesar de lo que pueda parecer muchas veces externamente, tiene una importancia grande. Oh Allah, bendice también y hazlo realidad el proyecto de crear, de establecer aquí en la ciudad de Sevilla un lugar mayor que este, un lugar donde se pueda ver con claridad el esplendor del Din, un lugar en el que se puedan llevar a cabo diferentes actividades en tu camino y con la intención de complacerte. Bendice a nuestros enfermos, bendice a aquellos de nosotros que han muerto y concédenos un sello final para nuestras vidas. Al final del salat, habrá una shahada, inshallah. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, a'idukum la'allakum tadhakkarun, fa aqimus salat.